Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Fernández, gerente de la banca Persona. En nombre de Banco Vice Inversiones, les doy la bienvenida a nuestro webinar Uigures, la razón de las sanciones de la Unión Europea a China. Hay pueblos que durante siglos han vivido a la sombra de los grandes reinos e imperios y hoy siguen esperando por su independencia y un Estado propio. Los uigures son parte de las muchas naciones sin tierra que aún existen, algunas dominadas por grandes potencias o por intereses geopolíticos. Siguen soñando con su propio Estado. Hoy nos acompaña María José Mora. Ella es historiadora y periodista de la Universidad Gabriela Mistral, con un magíster en Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid. Además, es magíster en Humanidades con mención en Historia de la Universidad del Desarrollo. Posee un diplomado en Cultura y Lengua Griega de la Corporación de Estudios Internacionales de Kalymnos, Grecia. Actualmente, trabajando en su doctorado en Ciencias de las Religiones en la Universidad Complutense de Madrid. Es docente de la Universidad de los Andes, miembro de la Sociedad Española de las Ciencias de las Religiones y profesora de distintos talleres de Historia y Análisis Internacional en la Corporación Cultural de Vitacura, en la Fundación Mostakis, en el Club Manquehue y en el Instituto Cultural de las Condes, Centro Cultural Palacio de la Moneda, entre otros. María José, te damos la bienvenida, pero antes de cederte la palabra, les voy a pedir a todos que por favor las preguntas las vayan haciendo a través del chat y las revisaremos al final de la presentación. Además, al final de este webinar, presentaremos un código QR para que lo puedan escanear y contestar una breve encuesta, ya que para nosotros es muy importante conocer su opinión y ver cómo podemos seguir mejorando nuestros futuros webinars. Ahora sí, María José, te cedo la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y por esta entretenida oportunidad de compartir cultura y de compartir un tema además que no es muy conocido. Contarles que esta clase, la de hoy día, los uigures, es parte de un ciclo de conferencias muy interesante para todos los que quieran y se interesen. Al final de la clase, al final del webinar, vamos a tener el código QR, como decía Francisco, para que ustedes contesten las preguntas y puedan además inscribirse en el resto de las conferencias. Son 3 conferencias más de naciones sin tierra y cuyo uno de sus protagonistas de estos pueblos entretenidos y desconocidos por lo demás son los uigures, ¿no? Vamos a aprovechar un poco, como digo yo, siempre es bueno aprovecharse de la actualidad para hablar de la historia. Y hoy día vamos a aprovecharnos de una de las últimas cosas que acaban de ocurrir en marzo de este año, marzo-abril de este año, cuando la Unión Europea sienta un precedente muy importante, ya que hace muchos años que la Unión Europea no intervenía en asuntos netamente internos respecto de el gobierno en China. Y decide intervenir nada más y nada menos que efectuando sanciones importantes a personajes del gobierno chino y también, ¿cierto?, de entidades dentro de China. Y la razón, los uigures. Y la verdad es que muy pocos saben quiénes son los uigures, desde dónde podemos remontarnos a buscar su historia y por qué hoy día son un grupo, una minoría tan importante que esté generando cambios en las relaciones internacionales, tanto en el tema europeo con China, que no dejan de ser absolutamente importantes a futuro. El lunes 22 de marzo, la reunión del Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea, que aúna a la mayoría o a todos los estados, los 27 estados miembros, decide por primera vez desde 1989, que fue la última vez en que la Unión Europea interviene en algo respecto de la primera vez en su lista negra, entre comillas, a miembros del gobierno chino. Y la decisión, ya les decía, la Unión Europea la argumenta muy claramente por las detenciones masivas y arbitrarias de uigures en China. Y esas sanciones fueron dirigidas a 4 personajes, 2 de ellos altos funcionarios del gobierno chino. Primero, el director de la Oficina de Seguridad Pública de Xinjiang, que es la provincia en donde están los uigures. El vicepresidente de la región de Uigur en Xinjiang, Mi Guo-chen.
y otros 2 personajes más. Y el bloque señala que es porque son responsables de las violaciones a los derechos humanos y de dar tratos denigrantes a esta minoría musulmana. El otro personaje, Su Hailun, exsecretario del Comité de Asuntos Políticos y Jurídicos de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, y otros 2 miembros de la administración pública que también están acusados de vigilar y, ojo, mandar a campos de concentración a miles de uigures. Ustedes me dirán, a estas alturas de la historia, a estas alturas de la vida, ¿tenemos todavía campos de concentración? Sí. Por supuesto, verán que los chinos le dan una interpretación un poco distinta a este concepto de campo de concentración, pero la verdad que las denuncias se han hecho escuchar incluso desde Human Rights Watch. La pregunta, por lo tanto, para que algunos digan, bueno, la Unión Europea, después de casi 30 años, decide levantar la voz y apuntar a China con el dedo producto de estas violaciones a los derechos humanos, a causa de esta minoría. ¿Qué tan importantes son o por qué, de alguna manera, hoy día cree Europa que es necesario marcar un punto de inflexión respecto a las relaciones con China precisamente por los uigures? ¿Quiénes son los uigures? Probablemente la gran mayoría de ustedes no había escuchado nunca hablar de ellos. Y son, la verdad, un porcentaje de población dentro de China muy, muy pequeño, pero sin duda una enorme concentración comparado a lo que nosotros somos y por lo tanto que sí genera cambios importantes. ¿Desde dónde o cuáles son los orígenes de los uigures? Tenemos que rastrearlos a lo que se llama en la historia el mundo de las estepas. Pertenecen a un grupo lingüístico y ya verán, a un grupo cultural, a un grupo histórico y religioso totalmente distinto de los orígenes chinos. Los uigures pertenecen a los llamados Ural-altaicos, pueblos que eran nómades y ya verán, deambulaban como cazadores o recolectores, que muchas veces incluso entraban a saquear lo que en las fuentes chinas antiguas se llamaban los territorios del sembrado. Pero además recorrían parte importante de una de las rutas comerciales más importantes del mundo, la antigua Ruta de la Seda. Si se fijan aquí, esta zona, y me adelanto una lámina, aquí, ¿no? Lo que ven en verde es lo que llamamos la estepa euroasiática. Es un territorio que va desde el norte de la península de Corea, aquí en Manchuria, fíjense, aquí, y se extiende como un cinturón que llega prácticamente hasta la Hungría actual. Es un territorio de clima muy difícil, enmarcado, podríamos decir, en montañas muy altas, lo que hace que haya en medio desiertos, zonas muy áridas, otras explanadas muy áridas, pero que hacen muy difícil la vida y por lo tanto, como muchos le llaman René Grousset, entre otros, es un peculiar espacio histórico que da origen a pueblos muy aguerridos, por lo general, ¿cierto? Son pueblos nomádicos que se dedican al saqueo. Es de aquí, fíjense, vuelvo atrás en esa lámina, de donde van a surgir buena parte de esos pueblos que en las crónicas antiguas eran pueblos temidos, aguerridos y muchos consideraban saqueadores, como los mongoles, los tártaros, los queraitas, los uigures, ¿no? Los famosos hunos, que algunos recordarán de la época, ¿cierto?, del Imperio Romano, son también pueblos que se originan en este peculiar espacio histórico que vamos a llamar la estepa euroasiática. Por lo tanto, los uigures, fíjense, ya están aquí en donde está el desierto, ya hablaremos de este desierto que es extraordinariamente interesante, el Taklamakan, ya parecían estar instalados aquí, y estamos hablando varios siglos antes de Cristo, pero no solo se mueven en la estepa, sino que también dentro de esta imagen que es muy bonita, es como idílica, ¿no?, de lo que ha sido siempre la Ruta de la Seda. Es decir, estas rutas que iban comerciando y que iban trayendo productos desde el oriente hacia el occidente. Lo que motiva y empuja esta ruta
es precisamente la seda, ¿no? Y es esta seda que viene desde China, ¿no? Y desde China se va a ir moviendo alrededor. Fíjense, aquí se ve muy claro el desierto y sigue moviéndose a través de las grandes alturas de los Himalayas, luego en el norte y sigue avanzando hacia el oriente. Cuando uno mira a los uigures y dice, bueno, ¿dónde estaban? Aquí, ubicados alrededor de este desierto que llamamos el Taklamakan. Estos uigures, cuando uno mira sus rostros, se da cuenta fácilmente que no estamos hablando de una población china propiamente tal. Fíjense que más bien es una mezcla. Es cierto, hay ciertas influencias de rasgos asiáticos, pero también las hay caucásicas, ¿no? Fíjense en ese niño exquisito de la chaqueta roja abajo, tenía unos ojos preciosos, verdes, y hay muchos niños con esos rasgos faciales. Es decir, son niños o un grupo étnico que, repito, no tiene nada que ver con los chinos. ¿Dónde estaban inicialmente? Bueno, bordeando, ya ven aquí, este desierto que se llama el Taklamakan. Ahí es donde ven esta ciudad al sur, déjenme mover acá el cursor, Khotan. Khotan es una de las ciudades importantísimas de la Ruta de la Seda, y si vamos subiendo por este cinturón arriba, aquí en el centro, mano izquierda, verán Kashgar. Y luego, más hacia la derecha arriba, verán Urumqi, que es la actual capital de la región de Xinjiang, y Turpan o Turfan, que es la otra gran ciudad importante de esta provincia de Xinjiang. El Taklamakan es un desierto, fíjense, absolutamente, y el nombre lo dice todo. Taklamakan significa el que entra nunca más sale. Imagínense, ¿no? Lo que tiene que haber sido y lo que sigue siendo. Y eso hizo que alrededor del Taklamakan, no en el desierto porque es imposible la vida ahí, sino que alrededor, fíjense, montañas en el norte, los Tian Shan que se llaman, son montañas en donde hay unos pequeños pedazos de tierra fértil, esos manchones verdes que ven aquí, ¿no? Es donde se van a instalar pueblos de donde creemos se originan estos uigures, pero es también esta zona la que permitía el paso, Kashgar, fíjense dónde está el cursor acá, casi al extremo izquierdo de la página, es esta zona a través de la cual se movían los intercambios de la Ruta de la Seda que venían desde China. Van a ser muchos los que van a intentar descubrir, ¿no? Desde cuándo había pueblos aquí, desde cuándo esta Ruta de la Seda tiene esa fuerza económica tan potente. Uno de ellos es Sven Hedin, que es uno de estos arqueólogos, ¿cierto?, que van a comenzar una locura de travesía por descubrir de dónde venían estas rutas antiguas de la Ruta de la Seda, qué productos movían y quiénes las empujaban. Y Sven se va a meter en lo más profundo del Taklamakan hasta que va a dar, sin querer, como muchos de los descubrimientos arqueológicos fascinantes, con una serie de momias, sí, uno ni siquiera se lo imaginaría, que son las famosas momias del Tamir, se llaman, o las momias del Taklamakan. Fíjense que las encontró tal cual las ven aquí, vestidas con estos fieltros, con estas telas que además se conservan en excelentes condiciones, producto de las temperaturas y de lo seco del desierto. Y fíjense que al datar encontramos en estas momias que eran del 2400 a.C. No lo podían creer los expertos y fíjense que se siguen haciendo estudios interesantes en estas momias. Y lo más interesante es, fíjense, los rasgos faciales. No son chinos. Y por si fuera poco, además, es este personaje en particular un personaje que mide más o menos 1,90 m, lo cual francamente dejó perplejo a los expertos porque entonces estamos hablando de un prototipo físico que no es, repito, chino. Fíjense la reconstrucción de los rostros que se han hecho y las telas son efectivamente telas que vienen de Europa, algunas de ellas tienen tatuajes en el rostro, en los brazos, fíjense aquí en la cara, ¿no? Estos rostros que
parecen hablar de un interesante ritual funerario. Miren los rasgos de esta mujer, rubia prácticamente, y por supuesto no es china. Algunos creen que estamos frente a quizás pueblos que pudiesen relacionarse con los antiguos indoeuropeos, lo cual sería hoy día un hallazgo de poder probarse absolutamente revolucionario para la arqueología, porque sería la primera gran prueba arqueológica de que un grupo que hemos descubierto a través de la filología y la lengua, del estudio de las lenguas antiguas, efectivamente se materializa en un pueblo que deambulaba por la ruta de la seda. Y fíjense ustedes que estos pueblos intercambiaban productos absolutamente fascinantes, como estas telas bellísimas hechas con seda de China, y el motivo que ven dibujado ahí es el clásico, se llama collar de perlas persa con ciertas efigies típicas turquestanas en el interior. Es decir, estos tapices ya son una prueba evidente de que en esa zona, Xinjiang hoy día, donde están los uigures, era una zona de intercambio comercial tremendamente importante. Una de las joyas del museo arqueológico que está ahí en la capital de Urumqi, en Xinjiang, es este tapiz que se llama el tapiz de Sempul, y que los expertos creen que los rasgos de ese guerrero que está puesto ahí son rasgos, para muchos es evidente, otros obviamente lo discuten, pero son rasgos helenísticos, es decir, es probable que este haya sido uno de los guerreros que venía con las conquistas de Alejandro Magno, fíjense, en el siglo III, IV antes de Cristo. Y arriba, una especie de centauro que decora la tela, que para algunos otra prueba de que esto es clara influencia de los intercambios comerciales en esa ruta de la seda antigua. Pero los orígenes se nos pierden, ¿no? Y la verdad es que para el siglo VIII y IX, las pistas ya comienzan a ser un poco más acertadas, podríamos decir, o más tangibles. Porque hasta ahora esas momias y los descubrimientos de la antigua ruta de la seda nos permiten comprobar que había varios pueblos que se movían en tránsito en este territorio en particular, pero no podríamos hoy día asegurar 100% que son unos descendientes de otros. Pero ya para el siglo VIII después de Cristo, es decir, bastante más tarde, hasta el siglo IX, establece o se aparece en las fuentes lo que algunos llaman el Kanato uigur, es decir, un primer kanato, líderes de la estepa, es título del Khan mongol o del Khan de los hunos, en fin, y apoyado al parecer por los chinos, logra este kanato muy pequeño establecerse, fíjense aquí, en un pequeño territorio que va a tener una cierta importancia y un contenido, podríamos decir, una serie de pueblos que se van a considerar a sí mismos una unidad como nación. Este mundo que vamos a llamar los uigures, ¿no? Y por lo tanto están en medio, fíjense, ahí está Khotan, en medio de la ruta de la seda, aquí al sur, la ciudad que les mostraba hace un rato atrás. Bueno, de ese kanato mongol, hacia el 750 después de Cristo, va a ser invadido y conquistado por la expansión del Islam. Ustedes saben, o quizás no lo sepan, pero el Islam es la religión que ha tenido la mayor expansión territorial en el menor corto tiempo de la historia de las religiones. Es decir, prácticamente en 100 años, el Islam que parte aquí en la Meca, en esta parte oriental, diríamos, de la ruta, perdón, de la península arábiga, se expande a la muerte del profeta, en lo que ven en verde más oscuro, y luego hay gran expansión en el primer periodo, que es el periodo de los omeyas, que va a llegar hacia occidente, fíjense, Trípoli en el norte de África, y luego la zona de Kandahar o Kabul en el oriente, pero ya el 750 con los abásidas se extiende, y fíjense como en la parte derecha superior de su mapa aparece Kashgar. La ciudad, una de las ciudades que les había mencionado, es parte de este mundo uigur que hoy día pertenece, ya ven, a China. Desde ese momento, desde el 750, los uigures
que seguían una religión de influencias locales, el maniqueísmo, ¿no? que es una religión bien interesante que mezcla dos polos, el bien y el mal, en fin, consideraba a Jesús y algunos personajes también del mundo hebreo como profetas. Es una mezcla bien interesante, pero finalmente se convierten al Islam. Por lo tanto, fíjense, una segunda pista interesante. Los uigures, ya hemos visto, lingüísticamente no tienen nada que ver con el chino, son las lenguas ural-altaicas, de aquellas lenguas que se hablan, decíamos, entre los montes Urales y los Altai en la estepa euroasiática. Son, ¿cierto? Veíamos en términos raciales, podríamos decir, también un pueblo distinto, no tienen nada que ver con los chinos. Y ahora, en términos religiosos, desde el 750, tampoco tienen nada que ver con los chinos porque se convierten al Islam en el siglo VIII. En el año 840 después de Cristo, este pequeño reino o esta independencia uigur que se ha convertido al Islam va a ser invadido por los pueblos kirguises, lo que hoy día son o constituyen el Kirguistán, ¿cierto? Y los uigures van a emigrar un poco más al sur y rápidamente en la zona de Turpan o Turfan, que se las mostraba hace poco en las láminas, van a instalar otro pequeño reino que más tarde nuevamente verán va a ser sometido por los mongoles. Fíjense, Turpan está aquí. Miren, no es fácil esto de mover el cursor aquí, pero aquí está, no sé si lo ven, Turfan, acá a la parte derecha superior, podríamos decir, de su lámina, debajo de Urumqi, donde está lo que hoy día es la capital de la provincia de Xinjiang, ¿bien? Y en esa zona van a ser derrotados, fíjense dónde está ahí Kashgar en el mapa, por los mongoles en su expansión del siglo XII-XIII, el Kanato de Chagatai, conquista Dunhuang, conquista Kashgar y toda esa zona del centro, y desde entonces, por lo tanto, van a recibir fuertes influencias y control mongol. Y ahí siguen estando, ¿no? Estos uigures instalados, como quien diría, en los bordes, en las faldas, ¿no? Del Tian Shan, que van a ir siendo sometidos bajo kirguises, apoyados por los chinos, luego con influencias mongolas, ¿no? Y van a seguir habitando la región que va a ser conquistada nuevamente en el siglo XVIII por la dinastía Qing en su proceso de expansión hacia el occidente. Por lo tanto, las culturas de la Ruta de la Seda, ese mundo de la estepa, ese mundo de influencias chinas, ese devenir de rutas culturales, el aporte árabe, la conquista mongola, en fin, van a ir dejando su huella en un pueblo que, insisto, a pesar de todas estas influencias, va a ir manteniendo una identidad propia. Se van a ir instalando aquí, ¿no? Como ven, bien distintivo ahí en su mapa. A las faldas del Tian Shan, en esta cuenca del Tarim, que se ve ahí, que es un espacio pequeñito al lado de ese lago Lobnor, que va a permitir cierta subsistencia. Y la verdad que la subsistencia es vital para entender hoy día algunos puntos estratégicos, porque ustedes comprenderán que las sanciones económicas de Europa a China, finalmente, si bien el discurso es para proteger y defender los derechos humanos de los uigures, hay también un punto de interés estratégico y económico, como siempre lo hay, desgraciadamente, en estas cosas. Esta zona, a pesar de ser una zona compleja, una zona de recursos bastante agotados, es una de las zonas más áridas del mundo. Sin embargo, es una zona que, fíjense, ha logrado sobrevivir a un clima y a una geografía muy hostil. Y eso se ha hecho gracias a que sus principales cultivos alimentarios son el trigo, son el maíz, son el caolián, que es una forma de cereal también, pero el cultivo principal es el algodón. La verdad es que hoy día Xinjiang es una de las zonas que tiene la mayor producción de algodón del oriente o del lejano oriente, y por lo tanto se cree que muchos de los trabajos forzados a los que están obligando a los uigures es precisamente a la extracción de algodón para venta a empresas europeas, norteamericanas, en fin, o del resto del mundo.
que hace que en una zona tan hostil y tan difícil hayan logrado sobrevivir? Bueno, efectivamente una tradición que si algún día van de viaje a esta zona, tienen que de todas maneras ir a visitar. Los famosos pozos de Carets. Pido disculpas porque la lámina no es lo nítida que quisiera, pero la verdad es que me costó mucho encontrar una lámina que lograra explicar qué son estos pozos, que aunque no lo crean existen hasta el día de hoy y uno los puede ir a visitar ahí en Turfán. Son verdaderas galerías. Lo que hacían estos hombres era desde la antigüedad cavar fosos, ¿no?, para ir aprovechando en primer lugar la bajada de las aguas desde los montes Tien Shan y en estas bajadas de agua ir recolectándolas en estos famosos pozos de Carén y una vez que llenaban el nivel, encauzarlas y canalizarlas hacia las zonas de sembradío. Estos pozos, estas fotos son mías, existen hasta el día de hoy. Son realmente obras impresionantes. Estos hombres iban cavando de un lado a otro hasta que se encontraban en el medio y desde ahí extraían el agua para poder mantener los sistemas de regadío y hasta el día de hoy funcionan. Eso es un poco a grandes rasgos, diríamos, la historia de los uigures, pero la gran pregunta es quiénes son hoy día y por qué hoy día se han convertido en un tema de discusión y de conversación. Si ya para Europa son la razón por la que apuntan con el dedo a China. Los uigures son hoy día, en general, un pueblo bastante tranquilo, gente muy dulce, por lo general, y la verdad es que viven de las artesanías en una región que hoy día cada vez ha ido incrementando el control de China sobre los uigures. Uno ve esta escena permanentemente en las calles, ¿no? Son unos pueblos con unas calles muy chiquititas, olvídense, sí, yo sé que les va a dar un poco de, ¿no?, la cadena fría, olvídense ahí. Y todavía viven de manera muy rústica, podríamos decir, en algunos aspectos. Estas son algunas de las calles, ojo, de las zonas que uno puede visitar y que se permiten visitar. No se crean que es muy fácil circular por aquí, pero vayan viendo, y la idea es como mostrarles un poco de imágenes que les permitan ir respirando un poco el ambiente de estas callecitas o de estos lugares, ¿no? Recuerden que son musulmanes, por lo tanto sus mujeres visten a la usanza y al estilo musulmán. Sus hombres generalmente se dejan la barba y usan estos gorritos que son los típicos, ¿no?, gorros propios de la zona del Turquestán, es decir, de estos pueblos que comparten estas lenguas ural-altaicas. ¿Qué pasó en la historia moderna con los uigures? En 1933, producto de los movimientos internos en China, 1933 ya hay en China, francamente, un conflicto que va a terminar siendo una guerra civil, después de que en 1908 muere la última gran emperatriz china, la emperatriz Cixi, que había sido regente de varios emperadores. Muere en 1908 y ha dejado a un niño, no sé si se acuerdan del famoso Puyi, ¿no?, este niñito que es el último emperador. Bueno, pero ustedes comprenderán que un niño de 4 o 5 años en 1908 muy poco iba a poder hacer con el empuje que ya traía la idea en China de una verdadera revolución que sacara del poder o terminara en el poder con el sistema imperial. La revolución en 1911, que finalmente destituye, podríamos decir, a este emperador y genera una revuelta que va a poner en el poder a Sun Yat-sen y el famoso partido político del Kuomintang. Es una revuelta que de 1919, ¿no?, viene la famosa revuelta de mayo y luego esto va a ir incrementando hasta que finalmente Sun Yat-sen establece una especie de república en China, pero comenzarán a surgir dentro de estos movimientos que querían el final del imperio, aquellos que consideran que este movimiento debe ser mucho más radical y finalmente establecer el poder del proletariado y la clase o la clase popular o la revolución de masas que planteaba el comunismo. Por lo tanto, para el año 33, en China hay una verdadera guerra civil entre Sun Yat-sen, el Kuomintang, y Mao Zedong y el Partido Comunista Chino, que ya estaba con toda su fuerza.
1937 viene la famosa épica Larga Marcha, donde Mao va a recorrer del sur al norte de China. Como él mismo dice en el Libro Rojo, seremos como un tornado que arrasaremos a todos los terratenientes, a todos los burgueses, para finalmente instalarnos en el poder del pueblo para el pueblo, ¿no? En esa instancia, que va desde 1933 hasta 1949, cuando finalmente Mao Zedong tome el poder, los uigures van a aprovechar, ¿no?, para independizarse, liberalizarse de lo que está pasando en la China, diríamos, más central. Ellos están más lejos. Recuerden que están bajo el poder de los chinos desde la época Qing, en el siglo XVII, y por lo tanto aprovechan de independizarse y proclaman la primera república del Turquestán Oriental con capital en Kashgar. Y esa va a ser la bandera que ellos mismos, ¿cierto?, van a crear. Fíjense cómo aparece rápidamente la media luna. Algunos me dirán, es como la media luna o la bandera de los turcos, ¿no? Que los turcos tienen esta bandera roja con su media luna y su estrella blanca. Bueno, aquí es a la inversa, y lo que ven abajo es la lengua uigur, el idioma, ¿no?, la escritura uigur, y ahí dice precisamente la primera república del Turquestán Oriental, y se plantea como una república, ¿cierto?, en donde la gran mayoría de su población es musulmana. Para 1949, esta especie de corta independencia va a llegar a su fin. China, ¿cierto?, va a tener a Mao Zedong en el poder, que proclama la República Popular de China. Y lo primero que va a hacer Mao en el poder, lo mismo que va a ocurrir un poco en Rusia, es evitar que todos estos puntos estratégicos, aunque sean pueblos distintos, étnica, lingüística o religiosamente, se separen para no perder los recursos de cada una de esas regiones. Y por lo tanto, el año 49, ¿cierto?, el Ejército Popular de Liberación China es enviado a la zona de Xinjiang, y por supuesto va a caer con toda su fuerza a someter durísimamente de nuevo a los uigures. Miles de ellos huyeron al exilio con el terror de quedar sometidos bajo la nueva república, ¿cierto?, popular. Y muchos de ellos, los que se quedaron, por supuesto, comenzaron ya a partir de 1953 y 1957 a sufrir los horrores, ¿no?, de los nuevos movimientos que empezaron a incentivar desde el gobierno central en China. El Gran Salto Adelante, la campaña de las 100 flores y luego la Revolución Cultural le pegó especialmente de forma muy dura a los uigures. ¿Por qué? Porque la Revolución Cultural, que suena muy bonito, ¿no? La gente cree que fue una revolución en donde floreció la cultura. Es todo lo contrario. Ustedes saben que esto empezó porque Mao le dice, ¿no?, a los grandes historiadores, literatos, filósofos, ¿no?, sociólogos chinos, que escriban, ¿no?, y publiquen sus críticas al sistema comunista para poder mejorar. Miren, usted uno dice que visionaria, que moderno el nuevo gobierno. Bueno, empezaron a escribir muchos, y efectivamente los que empezaron a escribir empezaron a desaparecer, y comenzaron rápidamente los llamados a denostar a todos aquellos que se creían que haber estudiado historia, literatura, en fin, los hacía superiores y distintos a los compañeros y a la masa del pueblo. La Revolución Cultural tenía 4 principios, que era derribar la tradición, derribar la historia, los viejos hábitos, las viejas costumbres, es decir, destruir la historia antigua de China para que el pueblo fuese, como quien diría, formateado para convertirse todo en por Mao y para Mao, como dirá uno de sus ministros en el Libro Rojo luego, ¿no? Por lo tanto, imagínense ustedes cuánto sufrieron los pueblos que tenían su idea de nación propia, que tenían su propia cultura, religión, en fin, identidad, cuando la Revolución Cultural empieza a perseguir y discriminar a todos aquellos que se sienten culturalmente distintos. Al poco tiempo, era obvio, empezaron a surgir los sentimientos nacionalistas dentro de Xinjiang, porque ya saben, no son chinos, ni son musulmanes, son de una lengua y de un origen distinto. Y van a empezar a surgir los primeros movimientos para la independencia de los uigures. La primera revuelta en serio va a ser en 1954, precisamente porque la presión del gobierno chino iba en aumento.
en vista de la cual Xinjiang logró la proclamación de la región autónoma uigur en 1955. Hoy día son 5 regiones autónomas, y lo que eso significa, fíjense acá en el mapa, para que vean hoy día qué es, en términos de territorio, la región de Xinjiang. Las regiones autónomas, otra de ellas es el Tíbet. Ojo, hay otra de las clases ahí entretenidas que se vienen de estas naciones sin tierras, que son precisamente los tibetanos, ¿no? El Tíbet es otra región autónoma. Eso significa que el gobierno central de Beijing le entrega a esa región cierta autonomía respecto de algunas leyes políticas, algunas designaciones locales para recaudación de impuestos que sean reutilizados en la misma región, etc. Ahora, ojo, en el papel, como comprenderán, suena muy bonito, pero efectivamente no siempre funciona así. Y veremos que eso en los últimos años, a pesar de que Xinjiang es una región autónoma, no está funcionando como tal. En el año 97 comienzan nuevos disturbios, jóvenes que comienzan a recibir las influencias de, fíjense en el mapa, los vecinos, me voy acá, fíjense como vecinos tenemos aquí en la frontera, aquí tengo el cursor, Afganistán, Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán y Kazajstán y Pakistán. Es decir, sobre todo en el caso de Afganistán y Pakistán, una fuerte influencia, ¿no?, de una población musulmana, pero además que ya para los años 70 en adelante se había radicalizado tremendamente. Ya tenemos para el año 79, se produce la guerra, ¿cierto?, la guerra civil en Afganistán, la invasión de Rusia, en fin, y por lo tanto todos esos jóvenes muyahedines afganos y pakistaníes que empiezan a luchar por la independencia del Islam y empiezan a entrar en esta línea ya más radical del Islam, que va a terminar en los movimientos islamistas, que significan yihadistas extremos, van a comenzar a influir también dentro de la región musulmana, evidentemente de Xinjiang y de los uigures. A fines de los 90 se crea el movimiento islámico del Turquestán Oriental, que en español se le va a llamar el mito o etim, ¿no?, en inglés, y que nace como un grupo de rechazo violento a la represión china, y obviamente van a considerar que la única posibilidad de llegar, ¿no?, a liberar al pueblo uigur es a través de los actos terroristas y de los actos más violentos. Por lo tanto, va a empezar de a poco, se van a empezar a generar disturbios, atentados, y este movimiento islámico, el Turquestán Oriental, va a empezar a aparecer desde fines de los años 90 cada vez más en las noticias, ¿no? Estamos frente a un momento histórico en el que hay, además, ¿no?, muchísimo, podríamos decir, una tensión mundial importante. Es decir, ha ido de alguna manera tomando mucha más fuerza e identificación el concepto religioso extremo que el nacional. Y este movimiento va generando caos, la idea es generar atentados dentro de China, y desde los años 90 se culpa o se le adjudican al movimiento islámico del Turquestán Oriental más de 200 incidentes terroristas. En septiembre del 2002 es incorporado a la lista de grupos terroristas a nivel mundial por la ONU y Estados Unidos, y China, por supuesto, agradece el gesto como con una fuerte campaña en contra del separatismo uigur. Y China, por supuesto, que se ve beneficiada porque ponen a este grupo terrorista dentro, ¿no?, del esquema de un grupo que es señalado como violento, tiene entonces las herramientas para comenzar una represión en contra de la violencia desmesurada de este mito, de este movimiento dentro de Xinjiang. Comienza China, por supuesto, a plantear y a decir públicamente que este movimiento está financiado y apoyado por grupos radicales en Afganistán, Irak o Pakistán. Incluso va a decir que está siendo financiado por el Estado Islámico o por Al-Qaeda, cosa que algunos expertos ya empiezan a no estar muy de acuerdo, porque la verdad es que las relaciones entre ambos lados no son muy fáciles. Y ahí aparece esta mujer, que algunos llaman amorosamente la Dalai Lama de los uigures, ¿no? Ella se llama Rebiya Kadeer, es considerado, se le llama la presidenta del Congreso Mundial Uigur.
Esta mujer vive en el exilio, vive en Estados Unidos, y ella, por supuesto, dice, el gobierno chino no dudará en inventar una versión del incidente de Pekín, el del año 90 y tantos, para imponer una mayor presión al pueblo uigur. Cada vez que hay un atentado, cada vez que hay un movimiento violento, el gobierno chino se aprovecha, dice, para ir generando mayor represión. Los uigures la han designado como su matriarca en el exilio. Por supuesto, el gobierno chino la considera una traidora y el cerebro detrás de todos los grandes atentados y enfrentamientos que en 2009 dejaron más de 150 muertos en Urumqi, es decir, un estallido de violencia que terminó muy mal. Tiene 74 años, ya les decía, vive en Estados Unidos y tiene 11 hijos. Y ella se ha dedicado a denunciar permanentemente el maltrato de la mayoría Han en contra de la población uigur, ¿no? Ella dice que lucha por los derechos civiles de su pueblo, por la autodeterminación de los uigures. Es una entrevista muy buena que se las voy a dejar ahí en la página ya cuando vayan ingresando al curso. Y niega tener vínculos con obviamente, el movimiento islámico del Turquestán, ni con los grupos que se encuentran dentro de la lista negra. Y ella dice representar a los uigures que quieren luchar por la paz y por defender su identidad como cultura, su identidad como nación, y acusa, ¿no?, y expone las violaciones a los derechos humanos a las que han sido sometidas los uigures en los últimos años. Se siguen produciendo el año 2006, 2009 y 2013, obviamente, reacciones por parte de la minoría uigur en contra de las autoridades chinas, y en los últimos años la presión empieza a aumentar. ¿Y empieza a aumentar cómo? Lo que ha ido haciendo el gobierno chino tiene varios matices, pero uno de ellos, por ejemplo, que podríamos decir silencioso, es ir aumentando la cantidad de población Han. Sepan ustedes que China tiene más de 50 grupos étnicos distintos. El mayoritario es el Han, ¿no? Y por lo tanto tratan de ir mandando población Han a instalarse, a vivir a estas zonas. Han habido denuncias reiterativas de que el gobierno chino está esterilizando por la fuerza a las mujeres uigures, de tal modo que no sigan habiendo más uigures. Lo que uno dice a estas alturas de la historia parece ser absolutamente brutal. Pero fíjense ustedes cómo en esta región, que es la de Xinjiang, en azul tenemos la población que es 100% uigur, y Han en rojo, y cómo va, la idea es avanzando hacia las regiones en azul más oscuro, y en el norte amarillo tenemos la población kazaja. Hablemos de estos campos de concentración que se han denunciado en los últimos años y en los últimos meses sobre todo. El gobernador de la provincia los llama, por favor, dice, centros de conversión educativa y formación profesional. Suena lindo, no me dirán, ¿no? Centros de conversión educativa y formación profesional. Los internos, según explica él, a esta agencia donde da esta entrevista, son voluntarios que adquieren conocimientos modernos, que mejoran su comprensión de la historia y la cultura china, y además aprenden un oficio. Es decir, es un centro en donde adquieren mayores conocimientos, es como un centro de capacitación. Pero la verdad es que hay que entender cómo funciona China por dentro. Yo no sé si ustedes sabían, pero los chinos tienen lo que se llama un carnet de ciudadanía, o es una especie de pasaporte interno, ¿no? Un carnet propio, en donde en ese documento se establece, entre otras cosas, de qué etnia eres. Si eres An o Han, la verdad es que tienes acceso prácticamente a todo. Buena educación, buena salud, en fin. Pero los que vienen de las zonas más rurales, es decir, las zonas campesinas, van teniendo menos puntuación, podríamos decir así. Y estos carnets han ido de alguna manera estableciendo una especie de rango de valoración de los ciudadanos de acuerdo a qué tan buen ciudadanos son. ¿Se acuerdan de que había hace algún tiempo unos carnets de... yo no sé si todavía existe, el carnet de manejar, que si uno se estacionaba mal o le sacaban un parte, le bajaban puntos, y si llegaba un minuto que perdía todos los puntos ya no le daban ni renovaban el carnet? Bueno, en China, el carnet de ciudadanía
de acuerdo a si uno es buen ciudadano, tiene más puntos, y si uno es muy, muy mal ciudadano, obviamente va perdiendo puntos. Y fíjense que efectivamente ellos, ¿no?, los uigures, pareciera que simplemente por ser uigures pierden una cantidad de puntos en su carnet de ciudadanía importante. Los pierden por ayunar en Ramadán, que es propio y obligatorio para los musulmanes. Los pierden por no beber alcohol, por leer el Corán, por ir a la mezquita, por visitar un mausoleo sufi. Los sufis son una corriente mística, podríamos decir, muy espiritual dentro del Islam. Los pierden por lavar a sus muertos y darles sepultura bajo tierra, como hacen los musulmanes, en vez de los crematorios o incinerarlos, como hacen los chinos. Por llevar una barba demasiado larga, por un vestido demasiado ancho, por poner a sus hijos nombres musulmanes, por asistir a ceremonias tradicionales, por no ver la televisión pública o la radio oficial, por tener contenidos prohibidos en el móvil, es decir, tener el Corán en su celular. Solo por ser uigures pierden alrededor de 10 puntos. ¿Eso qué significa? Que nunca van a ser chinos perfectos y que obviamente se les van cerrando las puertas para acceder a la mejor educación o a la mejor salud, y por lo tanto eso va convirtiéndose en una especie de presión sobre la sociedad uigur, que es la que va generando estas reacciones, ¿no? La población, fíjense que es tremendo, está obligada a vigilarse entre sí. Hay un vigilante rotatorio cada 10 viviendas. Los hijos, sin saberlo, pasan información comprometida sobre los padres, porque los maestros de la escuela, los profesores están al tanto, les van haciendo preguntas claves para saber cómo funcionan en sus casas. Y a medida que van perdiendo puntos, pierden derechos. Pierden el derecho a coger un autobús o un tren, a tener una vivienda mejor, ya les decía, en fin, a comprar gasolina, a alimentos, no pueden comprar teléfono móvil. Es decir, los van identificando como malos ciudadanos. Y eso es tremendamente fuerte y una forma silenciosa, pero muy, muy potente de presionar a la población. Esta es una de las pocas imágenes, fíjense, que se ha filtrado de estos campos de educación voluntaria, como dice el gobernador de la zona, ¿no? La verdad es que las denuncias de quienes han escapado de estos centros de educación, entre comillas, habla precisamente de que son sometidos a trabajo forzoso, los obligan a asistir a clases de la historia de China y de todo lo fantástico que China es, etcétera, etcétera. Y todos los que están aquí están ahí o porque han hecho un comentario poco adecuado o porque algún vecino los ha identificado con algún comentario o algún hecho que sea sospechoso de que estén organizando alguna insurrección en contra del gobierno chino. Esta imagen la tomé yo el año 2000, la última vez que estuve allá fue 2017, si no me equivoco, 18, no hace mucho. Y fíjense que a uno le llama mucho la atención esto, ¿no? Esta gente que va por las calles con estos palos de bambú, literalmente, no crean ustedes que con eso van a matar a alguien, pero en fin, y con estas pañoletas aquí rojas, fíjense en los brazos, y un policía. Y cuando yo preguntaba, bueno, ¿y esta gente qué hace? Entonces, los que ya nos decían, miren, les están enseñando a cómo defender a la comunidad, al barrio, al vecindario, en caso de que haya un atentado terrorista. Que uno dice, bueno, pero los pobres señores con un palo de bambú que van a defender, ¿no? Pero uno empieza a descubrir que hay una tensión permanente interna que si uno está ahí no logra mucho entender cómo funciona. Y me permito contarles una anécdota, digamos, para que entiendan un poco cómo se vive. Cuando uno va a China, muchos habrán estado, Beijing es una realidad que no es China, ¿no? Es la China moderna, con esas calles fabulosas, con lo máximo en desarrollo, todo lo que ustedes quieran. Pero cuando uno ya se mete en la China profunda, en este caso aquí, estoy puntualmente en Kashgar, que si se acuerdan en el mapa está perdida ahí en el extremo de China, fíjense ustedes que ya se encuentra con varias cosas curiosas. Primero,
¿cómo se llama? Uno llega a un terrapuerto. Nosotros llegamos por tren, un tren rápido extraordinario, no les puedo explicar lo moderno. Lo tomamos desde Turpan, si no me equivoco, y es impresionante el nivel de control. Como vas a Xinjiang, que es una de las zonas más custodiadas, todo lo que vaya dentro de la maleta de mano, que uno generalmente en el avión echa las tijeras o el corta uñas, esas cosas que no se pueden llevar arriba, aquí te los quitan. Te los quitan porque en el fondo la maleta va junto contigo en el tren. Y entonces, ya dentro del tren, se sube un grupo de policías y nos pidieron el pasaporte una vez, otra vez en otra estación, al bajar otro control, y por qué vienen, ya que vienen, etcétera, etcétera. Y luego conocimos ahí, vamos con un guía local de Beijing, por lo tanto chino, Han, que habla chino, mandarín, que es el que habla la mayoría, pues no todo China habla lo mismo, y allá nos recibe un guía, ¿cierto? Uigur, que hablaba un inglés británico maravilloso, su uigur, el inglés, y por supuesto el chino mandarín, y se comunicaban con el guía chino en chino. Y un día a la noche nos invita a mí y al otro, al tour conductor que íbamos con el grupo, yo iba haciendo clases en la Ruta de la Seda, y nos invitan a comer. Y me llamó poderosamente la atención la forma en que tomaban, ¿no? Les explico, unos botellones de cerveza uno tras de otro impresionante, bebían muchísimo, y de pronto yo, por sacar la conversación, uno la verdad es que no está acostumbrado a vivir en una sociedad en donde te estén vigilando permanentemente. Y entonces le digo al guía uigur, que era un hombre cultísimo, le digo, bueno, ya, pero hablemos en serio, le digo, de verdad, ustedes no son chinos. Y entonces el guía chino reacciona y dice, ¿cómo que no? Dice, claro que son chinos. Y entonces yo miro al guía uigur y me dice, claro que sí, somos chinos. Y entonces digo, qué cosa más rara. Se para el guía de Beijing, ¿no? El chino, a buscar algo, y le digo de nuevo al uigur, bueno, ya ahora sí, dime la verdad, que no está el chino encima. Empiezo a pensar yo, no son chinos. Y él me mira y me hace, no, shh. Y entonces yo lo quedo mirando y empiezo a rayar en una servilleta, ¿no? Y me dice, nos están mirando y escuchando. No les digo, yo palidecí, ¿no? Y entonces le digo, ¿dónde? Y me dice, por todos lados. Es decir, probablemente hubiese bastado que él me contestara que sí, que no son chinos, que son un pueblo distinto, para que quizás el pobrecito hubiese terminado, quizás donde, no lo quiero ni imaginar. Pero ahí uno se da cuenta de que es una sociedad que está viviendo con mucho temor, de que los obligan, podríamos decir, a permanentemente custodiarse o espiarse entre ellos, y que son, perdón, que no debería haberla bajado así, que son gente muy dulce y que viven en muchos aspectos en un pueblo o en un contexto cultural absolutamente distinto del resto de China. Uno llega ahí y se da cuenta que es como otro país, ¿no? Pero hablan chino y todo está en chino, y obviamente los obligan permanentemente a esto, pero basta con verlos para mirar su forma de cultura, sus tradiciones, para que uno se dé cuenta que no lo son. Todavía conservan algunos monumentos, como esta mezquita bellísima, reconstruida como patrimonio, en fin, pero tiene muy restringido asistir a sus cultos. Las mezquitas son pobres, tienen muy pocos recursos para poder mantenerlas, porque obviamente China prefiere no favorecer de ninguna manera el auge del Islam, y por supuesto se escuda en el discurso de que el Islam es radical, fanático, terrorista, y que por lo tanto prefiere evitar este tipo de desarrollos culturales. Pero la verdad es que es una zona de gente muy, muy, muy dulce, muy cariñosa, de niños, ya les digo, la gente es muy risueña, se come muy rico. Y lo que ven acá abajo, cuando ya entren luego al curso online, al formato que les tenemos preparado, van a ver que hay algunos videos locales. De lo que ven abajo, a mano izquierda, es el mercado de Kashgar. Es que no lo van a poder creer. Es un mercado que parece que fuese el siglo I y no ha pasado absolutamente nada más. Así que es bien impresionante conocerlo. Es un intercambio de animales. Bueno, es de la época de la Ruta de la Seda y todavía sigue funcionando tal cual. Los uigures son
Hoy día, insisto, una población encantadora, es una población bastante importante que obviamente está sufriendo estas represiones y por lo tanto eso le está costando muy duro. Ahora, Europa ha sabido de todas estas denuncias, fíjense cómo a propósito de lo que pasó en Estados Unidos con George Floyd, apareció también esta idea de Uyghur Lives Matter, esta presión internacional también ha hecho que Europa y otros países, Estados Unidos también apoyó estas sanciones, comiencen a reaccionar, que alguien levante la voz por los uigures y eso ha hecho que estas sanciones comiencen a poner el tema uigur en pantalla, ¿no? Lo comiencen a convertir en algo importante. Un pequeño grano de arena, como siempre yo digo, es conocer del tema, es saber de estas naciones sin tierra. Los uigures, les digo, son finalmente hoy día una población enorme, importante, y están sufriendo toda esta represión sometidos a un país al cual no pertenecen y el cual China no está dispuesto a soltar, ¿no? Hoy día la población uigur es más o menos entre 8 y 11 millones, solamente en la zona de Xinjiang, y por supuesto hay otros, varios que están fuera viviendo en el exilio. Estas naciones sin tierra son varias y son millones de personas en el mundo que hoy día tienen su propia noción de nación. ¿Qué es una nación? Es un grupo cultural, un grupo que tiene su propia identidad, su propia religión, su propia cultura y que por distintas razones geopolíticas, económicas, históricas o religiosas, están sometidos bajo otras potencias o bajo otros países. Esta, como les digo, es la primera de estas charlas a las cuales los queremos dejar invitados y, por supuesto, a través de Vice, ¿no? Que siempre está preocupado de la cultura, dejarlos invitados a contestar esta encuesta para que puedan participar de este curso de sorpresa que les tiene de regalo el Vice. Yo los dejo hasta aquí con la charla. Quiero abrir espacio a las preguntas. Francisco, no sé si estás ahí, así tú moderas, imagino las preguntas te están llegando a ti. Así que Francisco nos contará, ¿no? Quiero dejarlos así con este mundo descubierto que imagino muchos no conocían, pero nos lleva a replantearnos cuánta gente hoy día vive, ¿cierto?, en un sentido de unidad de nación, pero sin su propio Estado. Francisco. Ya, María José, muchas gracias por tu presentación. La verdad que para mí era algo totalmente nuevo, así que muy agradecido por esta tremenda presentación. Oye, hay algunas preguntas, a ver si tú nos ayudas a responder. Dice, si para China es tan complejo controlar esa zona, ¿por qué no la liberan? ¿Puedo irme para atrás en el mapa? No te complico, me voy a volver atrás en el mapa a mostrarles una cosa que es súper importante. Hoy día, efectivamente, la zona uigur es una zona que la verdad que uno diría, ¿sabes qué? No me interesa mucho. Fíjense, déjenme volver aquí, que estoy buscando, aquí tengo esto. Aquí, esta zona, tal como les decía al comienzo de la clase, es una zona estratégicamente muy importante por dos razones. Uno, tiene una producción de algodón muy importante, y dos, es una zona por donde transitan los brazos más importantes de la antigua ruta de la seda. Ustedes me dirán, bueno, voy a volver a la lámina para que contesten las encuestas y no se la pierdan, por mientras. Pero, ¿por qué es tan importante? No sé si han oído hablar del OBOR, que es One Belt, One Route, la nueva ruta de la seda. Y este es un proyecto colosal que tiene China y que quiere inaugurar para cuando el Partido Comunista cumpla 100 años, es decir, para 2049, chiquillos. Ojo que uno piensa que falta mucho, pero miren, no nos dimos ni cuenta y ya estamos en 2020. Y esta nueva ruta de la seda pretende unir, ya sea por tierra, por mar o por aire, desde Beijing hasta Europa, los puntos comerciales más importantes que incluyen, algunos de ellos, la antigua ruta de la seda, y en esa zona Xinjiang estratégicamente es muy importante. Si este proyecto resulta, va a estar incluido el 75%,
calculan algunos del Producto Bruto Internacional, es decir, del PIB mundial, va a estar incluido en lo que va a significar la ruta comercial más grande del mundo. Imagínense hoy día abrir desde Beijing hasta Europa y de Europa a Estados Unidos y el resto de América y del mundo una ruta que comercia de oriente a occidente esta cantidad infinita de productos que se van a ir moviendo entre la ruta. Bueno, muchos dicen para eso China va a tener que invertir muchísimos millones en cada una de estas ciudades. No se crean, hay muchos de estos países que sabiendo esta iniciativa china ya llevan años postulando para ser punto estratégico de la ruta nueva del comercio. Para eso se creó un banco especial en donde Europa, Alemania, entre ellos y otros países ya comenzaron a invertir para poder ser parte de esta tremenda ruta comercial. Por lo tanto, aunque sea complejo mantener y contener a los uigur, estratégicamente para los chinos es una zona de muchísimo valor y por eso el valor económico que tiene es mucho más allá que los costos que le signifique controlar en términos de seguridad a la región. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿cómo controlan y vigilan la disidencia interna? Mucha policía, mucho control policial. A mí me llamaba mucho la atención. Bueno, ya cuando yo estuve la última vez en 2015 en China y de nuevo en 2018 y el cambio fue alucinante, ¿eh? Y uno lo nota en Beijing solamente. Y basta, los que venimos de fuera lo notamos simplemente cuando pescamos el celular y nos damos cuenta que no nos funciona el internet como debiera. Google está totalmente bloqueado. En 2015 se podía entrar, ellos siempre funcionan como mala, ¿no? Entonces me meto al tiro en internet y pongo matanza de Tiananmen y me llega una página en negro. Es decir, había ciertas páginas bloqueadas. Hoy día Google prácticamente no está funcionando. WhatsApp no existe, no funciona, está totalmente bloqueado. Funcionaba el 2015, el 2018 no hubo forma. Y lo que tienen es un chat interno chino, a través del cual ellos se comunican, pero que está absolutamente vigilado y monitoreado por el gobierno. Por lo tanto, no hay acceso a redes sociales, podríamos decir, libres, sino que está todo controlado por el gobierno. Eso ya se nota en Beijing y ya cuando uno viaja a la zona de la China más profunda, el control policial es impresionante. Te encuentras con policías armados en la entrada de los restaurantes turísticos, en la entrada de los hoteles. Uno dirá, bueno, para proteger a la gente, precisamente de que pueda haber algún atentado o algo por el estilo, pero uno ve que estos policías con los señores con palitos están por todas partes en la ciudad y en los barrios y se nota mucha presencia policial y mucha cámara. Me explicaba un poco el guía que hay mucha cámara en todos los lugares públicos y no solo, incluso en la plaza de Tiananmen hoy día, no solo cámaras que te están filmando, sino que también te están oyendo al parecer y que graban las comunicaciones que escuchan alrededor. Y eso es bien intimidante, la verdad es que ha ido aumentando muchísimo el control interno y insisto, desde 2015 a 2018 al menos se notaba mucho, ¿no? Se notaba mucho. Perfecto. Oye, dice, ¿desde cuándo son musulmanes los uigures? Desde el 750 en adelante, cuando se produce la expansión, se convierten al Islam, pasan de esta religión maniquea, podríamos decir, a esta otra visión, ¿no? Y se convierten, yo diría, en un Islam bastante tranquilo por lo que uno puede ver, su gente se ve bastante dulce y feliz en general. Ahora, no sabemos si pudiesen llegar a ser fanáticos extremos porque no los dejan, digamos, y uno va a las mezquitas y hay muchísimo control. Las mezquitas están llenas de cámaras y parlantes por todas partes, es decir, se preocupan de que se reúnan los días viernes, como se reúnen los musulmanes, justo y exclusivamente para lo que tienen que hacer y que no haya ningún tipo de organización distinta o que pudiese convertirse en una organización radical. Es decir, desde el siglo VIII ya son musulmanes. Luego los mongoles eran bastante abiertos en sus políticas de conquista, así que lo mantuvieron y ya con los chinos el gobierno imperial siempre permitió estas diferencias internas, pero ya cuando aparece el comunismo tanto en Rusia como en China, ustedes saben, empiezan a
bloquear, ¿no?, todas las creencias religiosas distintas. Así que desde esa época más o menos. Me imagino que no, casi nadie conocía este tema, ¿no? Es un tema poco, bueno, ese es un poco mi área, ¿no? El mundo del Oriente. Así que imagino que era bien desconocido. Mira, acá hay otra pregunta que hace Antonio. Dice, ¿esa imputación china de relacionar a los uigures con los actos terroristas tiene base real? Sí, sí, pues porque se crea este grupo, como les digo, el mito, el movimiento cierto islámico del Turquestán Oriental, es un movimiento pequeño, pero que efectivamente va a empezar a hacer atentados. En el 2009 hubo una serie de atentados que generaron 150 muertos, es decir, ponen bombas. Efectivamente hay un grupo radical. Y pasa en todo este tipo, muchas veces, de naciones que están absolutamente oprimidas o aplastadas. Lo mismo va a pasar con los kurdos, lo mismo va a pasar con los palestinos. Es decir, comienzan a aparecer grupos radicales que creen que la única forma de defenderse y de lograr finalmente su reconocimiento como Estado es a través de la vía violenta. Por supuesto que es un grupo minoritario, pero efectivamente son los que hacen más ruido y son los que finalmente hacen que el nombre uigur salga al mundo y entonces la gente diga los uigures son igual terroristas. Un poco lo que pasaba hace un tiempo con el Islam, que la gente pensaba que era Islam igual terrorista. Hoy día sabemos bastante más y entendemos que gracias a Alá o gracias al Dios que ustedes quieran, los musulmanes radicales, extremistas y terroristas son un 0,01%, porque si fuese más que eso, imagínense, los musulmanes son casi 1.500 millones de personas en el mundo, es decir, ya no estaríamos. Pero suele ocurrir, es decir, surgen estos grupos que efectivamente son terroristas, hacen daño porque creen que es la forma de lograr la liberación, pero finalmente se convierten en la excusa para que las potencias más grandes vayan reprimiendo a estas minorías. Así es que sí. Perfecto. Oye, vamos a la última pregunta que hace la pregunta otro cliente que dice, ¿existe otro caso en China como el de los uigures? Sí, el Tíbet. El Tíbet. El Tíbet es, a ver, es y no es. El Tíbet también va a tener en su momento revueltas violentas, porque también va a ser un pueblo que tiene una identidad propia, un concepto de nación propia. También son distintos, tienen una historia diferente, aun cuando han estado mucho más relacionados con la historia china. Pero el Tíbet también va a tener este surgimiento de necesidad de independencia. El Tíbet es budista, no tiene nada que ver con los conceptos. Bueno, la China antigua también es budista, pero el budismo tibetano va a ser un budismo, es una rama del budismo en sí misma, y por lo tanto también se produce con el Tíbet, desde el año 59, que tiene que huir el Dalai Lama, esta sensación de represión, de opresión de una minoría que no se siente parte de China. De hecho, parte de la sorpresa, una de las próximas clases de Naciones sin Tierra son los tibetanos, así que ahí el que pregunta tiene que inscribirse para que pueda sumarse a las próximas clases en el formato que les tenemos ahí preparado. Perfecto. María José, te queremos agradecer por tu presentación, la verdad que estuvo muy buena, y a su vez agradecer a todos los que participaron en este webinar. Ojalá la hayan podido sacar el mayor provecho posible. Recordarles que ahí en la pantalla está el código QR que les comentamos en un principio para que por favor lo puedan escanear y responder esta encuesta que son un par de minutos y para nosotros muy importante. Contarles que además, ¿perdón? Además que a través de esa encuesta van a poder entrar al curso, así que tienen que ahí estarla. Exactamente. A su vez podrán ver este webinar en nuestro canal de YouTube. Para los que quieran repasar o si alguien que no vio una parte quiera verlo completo. Así que nada, yo me despido, agradecerles a todos y espero que nos podamos ver en una pronta oportunidad en otro webinar del Banco Vice. Que estén muy bien, muchas gracias. Adiós, que estén muy bien.